Saludos, somos las Ondas Risas del Trabajo Social. Yo soy Cristal Pérez y ando con Verónica Ortiz y nosotros vamos a estar hablando hoy sobre ciertos efectos que ha tenido el coronavirus, específicamente en nuestro país, desde ciertos puntos de vista, pero más nos vamos a enfocar en lo que es la salud mental, ya que esa es nuestra área de especialidad en donde nosotras nos hemos ejercido o estamos ejerciendo todavía. Así que nada, voy a dejar que Verónica pueda comenzar y nos diga entonces qué está pasando. Sí, en relación a lo que es el COVID-19, sabemos que a diario vemos en los medios de comunicación, nuestras amistades familiares, que es un tema de conversación. Sin embargo, para lo que son los profesionales del trabajo social y otras, ¿verdad?, profesiones afines, específicamente de lo que es la salud mental, probablemente nos hemos topado con situaciones que nunca habíamos visto antes o que no necesariamente la habíamos atendido de esta forma. Porque, por ejemplo, siempre, ¿verdad?, se ha hablado de que en el área de salud mental trabajamos con lo que es ansiedad, pero manejar lo que es la ansiedad producto de esta pandemia, pues quizás pudiera tener ciertas variantes en lo que son pues nuestros pacientes o participantes, como, ¿verdad?, se sientan más cómodos llamarle. En el caso de nosotras, ¿verdad?, pues vamos a estar problematizando un poco sobre las situaciones que hemos atendido que no necesariamente las habíamos visto de esta forma antes. Por ejemplo, ¿verdad?, yo me trabajaba en lo que es el hospital y Cristal en lo que es el parcial. En el caso del hospital, no sé si Cristal también, ¿verdad?, me he topado, ¿verdad?, con personas que no tienen historial previo de salud mental y que comienzan entonces a esta dicotomía en la que no sé qué es lo que me está ocurriendo, yo no soy así. Entonces, pues empieza lo que es el proceso de validarle sus emociones, reconocer, ¿verdad?, que es una reacción completamente normal ante los estresores que estamos pasando, que incluso nosotros los profesionales también, ¿verdad?, hemos estado manejándolas. Por otro lado, también están lo que son las implicaciones para las personas con historial, y aquí es entonces donde nos quisiéramos detener un poco más, en la que hemos visto lo que son la exacerbación de los signos y los síntomas de ansiedad, de ideaciones suicidas, también lo que son recaídas en las personas con uso problemático de alcohol o usuarios de sustancias ilícitas, en las que las verbalizaciones que escucho es no pude, durante toda esta pandemia me estuvieron enviando mi receta a la farmacia más cercana, pero me quedé sin la asistencia de mis terapistas, no pude hablar con mi trabajador social, no pude hablar con el psicólogo. Y entonces, por un lado reconocemos que sí, lo que son las medidas en lo que es la telemedicina, aunque, ¿verdad?, no sé si es el término correcto. Sí, Sí, telemedicina. Por un lado, entendemos la razón de ser de eso. No obstante, ¿verdad?, cuando se hacen medidas en las que se asume que todo el mundo tiene acceso a un teléfono, que todo el mundo sabe manejar un teléfono, pues entonces ahí vemos estas implicaciones en las que personas pues se han descompensado porque se quedan sin medicamentos, o no necesariamente porque se quedan sin medicamentos, sino que lo que era crucial en su tratamiento era más la terapia con su terapista, valga la redundancia, que los medicamentos. Cristal, no sé si algo similar te ha ocurrido en el parcial o cómo es que se manifiesta allá, porque realmente nunca he estado más o brindando menos servicios en la clínica parcial. más o menos de la misma forma. No ha habido tanta diferencia, y también algo que sucede con nosotras específicamente es que muchos pacientes que se atienden en el hospital luego son referidos para el parcial, así que estamos hablando casi de la misma población, y del mismo, ay bendito, y del mismo personal. Ahora, algo bien interesante, estaba buscando un estudio del cual me habían hablado sobre él y creo que lo encontré en el artículo, sobre cómo personas con o sin historial, la mayoría, yo tengo entendido que de la población era sin historial en este estudio o en estos estudios de casos, es que los diagnósticos de psicosis, depresión, ansiedad, fatiga y PTSD como diagnóstico, no como síntomas de un diagnóstico, fueron encontrados durante y luego de esta pandemia. O sea, a pesar de que el coronavirus es primordialmente una enfermedad física que nos afecta a todos o nos puede afectar a todos físicamente, las medidas que se han tomado,
las implicaciones de cambio de vida que esto ha creado, los resultados han sido personas que estaban totalmente saludables mentalmente, tenido diagnósticos de depresión mayor severas con psicosis, hay personas que han tenido psicosis de antemano y hasta personas con PTSD y obsesivo compulsivo también, lo que se le conoce como el TOC. Y eso es bien raro, yo creo que un 30% fueron o han sido diagnosticados con TOC. Eso es un montón, para que vean lo que esta pandemia ha encendido en nosotros. Claro, en relación, ya que mencionaste la psicosis, se me había olvidado un punto sumamente importante. En lo que es esta pandemia, también he visto un aumento en el hospital en lo que son las disociaciones psicóticas. Entonces, ahí, más que manejar a la persona que está en este estado de psicosis, es a la familia, en la que me dicen, mira, yo no entiendo qué le pasa, yo nunca había observado este comportamiento en él, pero se va a quedar así, ¿cuánto va a durar esto? Y entonces es ese proceso de educar que este episodio de psicosis, ¿verdad? No necesariamente la persona se va a quedar así. Enseñarlos entonces a manejar quizás los remanentes de esta psicosis en el hogar, porque claro está, en el hospital puede que se maneje lo agudo, pero siempre, ¿verdad? Que se descarte lo que es la peligrosidad, la persona sí puede regresar a su hogar con lo que son los medicamentos de mantenimiento y aún así, ¿verdad? Pues continuar con estas ideas delirantes por un periodo de tiempo indefinido y entonces hacerle entender a la familia de, mira, lo vas a manejar de esta forma, si tú identificas que esto escala, pues entonces lo vuelves a traer nuevamente. De igual forma, en ocasiones también, ¿verdad? Como dijo Cristal, nos referimos al parcial, por lo general lo que hacemos es, los que llegan al parcial, ¿verdad? No, de hecho se están refiriendo a la mayoría, pero muchas veces los que vienen, ¿verdad? Con lo que son altos niveles de ansiedad, pues entonces solo pasan por sala estabilizadora porque se entiende que no cumplen criterios para estar en el hospital, pero sí necesitan entonces estar en el parcial. No, y a veces se envían para el parcial, ¿verdad? Como un método de continuación del tratamiento del hospital. O el parcial también sirve como un paso preventivo a la hospitalización. Las personas quizás no están en esa raya de ser hospitalizados y para prevenir que esto se ponga más fuerte, pues vamos a llevarlo al parcial para ver si podemos disminuir lo que está presentando. Se dice que es indefinido porque nosotros todavía no sabemos hasta cuándo esta pandemia va a durar y nosotros todavía estamos en estado de crisis porque todavía nosotros, el mundo, no nosotros Puerto Rico nada más, el mundo todavía no ha logrado determinar un tratamiento, una cura, una vacuna que pueda contener esta enfermedad que potencialmente puede hacer daño y hasta provocar la muerte, y por eso es que se están tomando estas medidas. Entonces, como nosotros no tenemos todavía esa cura, esos medios de tratamiento, tenemos que seguir con estas medidas que se están tomando. Ciertamente hemos visto que se han hecho unas variaciones, se han tratado de abrir por ciertos lapsos lo que es la economía. Tengo tantos problemas con eso, pero anyways, y con todo y eso, nosotros no sabemos realmente qué es lo que se va a hacer necesario. Así que la psicosis o estos diagnósticos de depresión y ansiedad, de PTSD, de fatiga, de estrés, de obsesivo compulsivo, pueden durar por mucho tiempo porque todavía no vamos a volver a la normalidad de antes, que ahí me está que yo dudo mucho que regresemos a la normalidad de antes, o porque la persona lamentablemente no se ha podido ajustar a estos nuevos cambios, ¿verdad? Con la esperanza de que esto en algún momento se va a acabar, esto no va a ser así para siempre, así que yo me voy a sentar a esperar cuando el día llegue que esto va a volver a como era antes. Eso puede ser lo que está sucediendo. También, algo que tenemos que mirar, pero esto lo vamos a hablar más adelante, son las circunstancias específicas de cada persona. No todo el mundo tiene los mismos recursos que los otros. Así que eso es algo bien importante que tenemos que ver. Claro. En relación a lo que acaba de mencionar Cristal, es por eso entonces que sí comenzamos mencionando mucho lo que son los síntomas y la patología, pero como trabajadoras sociales no necesariamente nos vamos a enfocar solamente en eso. Y ahí entonces donde entramos con lo que es el análisis estructural, porque es importante
analizar esto desde una perspectiva macro o estructural para no, ¿verdad?, tornarnos para que nuestras intervenciones no sean invalidantes. ¿En qué sentido? En la que tenemos que reconocer que hay ciertos factores que no se han trabajado desde el Estado que perpetúan, que exacerban estos signos y síntomas. Y es por eso que no nos podemos quedar en pues cumple con todos los criterios para un trastorno de ansiedad, cumple con todos los criterios para un trastorno depresivo, obsesivo, así que pues nada, aquí están tus medicamentos y este es el modelo en el que yo voy a intervenir. ¿Por qué? Porque una vez más podemos entonces tornarnos personas invalidantes si miramos todo esto como una receta y cada circunstancia, ¿verdad? Cuando digo receta, ¿verdad? Como la persona pues pasó A, B y C. No necesariamente es así. Estamos viviendo en Puerto Rico, ¿verdad? Y la pandemia en Puerto Rico sabemos que desde el Estado no se ha manejado de la manera adecuada, en la que todavía hay personas que no han podido cobrar absolutamente nada del desempleo, en las que vemos a diario en las noticias que las filas son extensas. Y entonces, por un lado, está la ansiedad en la que yo necesito ir a reclamar el desempleo, pero a la misma vez el estar yo en esta fila me expongo entonces a que me dé el virus y entonces pues estamos en esta dicotomía en la que me estoy exponiendo, mis necesidades básicas están siendo comprometidas, el regreso a la escuela, qué más complicado que eso en estos momentos en las que por un lado ya hay muchas agencias que le están diciendo a los padres tienes que regresar a trabajar. Por otro lado, tenemos entonces esta agencia del gobierno, que es el Departamento de Educación, que le dice, las clases van a ser desde tu casa. ¿Cómo entonces podemos pretender, ¿verdad?, que las personas no se depriman, que no estén ansiosas, cuando estas son las circunstancias que estamos viviendo como país? Es por eso entonces que es bien importante que miremos más allá del qué le está ocurriendo, por qué le ocurre. Porque si no, entonces, como dije anteriormente, vamos a ser invalidantes si simplemente lo miramos de manera superficial y nos mantenemos en lo que son los síntomas. Lamentablemente nuestro país, como en muchas otras ocasiones, no ha presentado no estar debidamente preparado para estos tipos de crisis. Y no estoy diciendo que teníamos que ser perfectos desde un principio, pero es que como que se siente como si uno se pone a analizar, es como si ninguna la pegamos. Y eso para mí habla mucho del tipo de sistemas que nosotros hemos construido o hemos permitido que se construya, en donde realmente estos sistemas y estas agencias no están para responder a nosotros, están para responder a otra cosa. ¿Qué otra cosa? Pues eso lo podemos analizar otro día. En cuestión de lo que estábamos hablando de lo estructural, eso también tiene que ver lo que acaba de decir Vero. Las circunstancias no son las mismas para todo el mundo. Ya sé aquí, se ha hablado en otros videos, en el video de la pobreza, de lo que es el clasismo, de que nosotros somos un país pobre, nuestra población en su mayoría es pobre, nuestros niños, más de un 80%, más de un 75% son pobres. Entonces, ¿cómo tú esperas implementar un plan de acción en donde la mayoría de estos niños no van a poder tener acceso sobre eso? Entonces, para el colmo, están estas promesas en donde sí, en octubre y en noviembre te vamos a proveer con los recursos necesarios. Y eso puede ser cierto, que en octubre o en noviembre eso se dé, pero ¿y de agosto para octubre? ¿Cómo vamos a resolverle a esos niños, a esas familias que no tienen de agosto a octubre los recursos para tener acceso a esas clases? Entonces, otra cosa, lo de la telemedicina, que yo creo que Vero lo mencionó ahorita. La telemedicina ha sido bastante, no es el mismo efecto, ciertamente es necesario porque queremos promover lo que es el distanciamiento social, para poder minimizar el contagio, y eso está muy bien, pero las ayudas o los servicios que se están dando definitivamente no son lo mismo. En ocasiones es difícil para que ciertas personas puedan tener acceso a lo que es la telemedicina porque no todo el mundo tiene un celular inteligente, no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo va a poder tener ese tiempo o acceso. Otra cosa, los planes médicos, cómo el sistema de salud se ha visto ineficiente para poder atender esto, cómo las personas han evitado ir al doctor por el miedo de contagiarse, ¿verdad? Son
son tantos puntos aquí que inciden en la problemática que si yo me pusiera a vivir la vida de esa persona, es muy probable que a mí también me diera depresión, es muy probable que a mí también me diera ansiedad si yo estuviese viviendo la vida que están viviendo. Otro punto, otras ideas que estoy escuchando mucho por ahí es, una vez más, esto tiene que ver, ¿verdad?, con el clasismo y cómo nosotros visualizamos lo que es la pobreza y cómo eso a veces tomamos posturas que discriminan en contra de la misma pobreza. Como por ejemplo, estas personas que han recibido desempleo y han recibido unos cuantos miles de desempleo, entonces eso, ok, está en esa población. Entonces tenemos esta otra población en donde yo estoy incluida, en donde como yo trabajo y yo no cualifico para desempleo, yo no he recibido absolutamente nada, excepto los 1.200 esos de Trump. Eso es lo único que yo he recibido, ¿verdad? En contraste con estas otras personas. Entonces tenemos este grupo que está conmigo, que solamente ha recibido los 1.200, muy molestos, muy... se sienten hasta desamparados porque ellos dicen, hello, yo estoy aquí trabajando todos los días. Hay personas que como yo y como Verónica no hemos parado de trabajar, a pesar que esta pandemia estuvo, nosotras siempre hemos estado dando servicios y económicamente se están viendo también, viendo las duras, entonces se molestan con este otro grupo de que está recibiendo estos miles de dólares de desempleo. Pues yo también lo que quiero es, voy a renunciar o voy a parar de trabajar para poder recibir esos miles de dólares. ¿Verdad? Esas es las ideas que estamos teniendo. Ahora, para que tú veas lo mal estructurado que está esta cuestión del trabajo, de la equidad y lo bien poco pensado que está todo esto. Yo no estoy diciendo que no le den los miles de dólares a los que estamos en desempleo. Acuérdense que estamos hablando de personas que llevan meses con las cuentas atrasadas, sin poder pagar la renta, poder hacer compras. Así que por mí, dale los miles. A mí no me importa que se los des, pero también tenemos que reconocer de que estas personas que estamos trabajando también merecen ser reforzados económicamente, especialmente cuando nos estamos exponiendo y estamos tirándonos a la calle, tratando de crear una norma lo más posible dentro de esta pandemia y no nos reconocen, ¿verdad? Que de hecho no nos reconocen, ese es otro punto que vamos a hablar más adelante, que no deberíamos de tomarla en contra de aquellos que están recibiendo los miles, deberíamos de tenerlo en contra de aquellos que han implementado esta inequidad, estas ayudas sin sentido, en donde vamos a ayudarlos a todos. ¿Por qué no podemos ayudarlos a todos? ¿Qué está pasando? Que no podemos dividir este dinero lo suficientemente bien como para proveerle refuerzo a todo el mundo, no solamente a este grupo o al otro. Como mencionó, creo que fue una ponencia, un escrito, no estoy segura, la presidenta del Colegio de Trabajo Social, Mabel López, en la que ella indica que sí, que el Estado se ha concentrado mucho en implementar multas a aquellos que no lleven mascarilla afuera, medidas sumamente restrictivas como lo son el toque de queda, que no es que estamos criticando lo que es el toque de queda, pero se están obviando ciertas cosas que probablemente tienen más peso, como por ejemplo, ¿verdad? En los medios de comunicación sí se reseña mucho el aumento en los casos. Sí se ha reseñado quizás cómo no se han realizado pruebas a toda la población. Y entonces se promueve que haya medidas más restrictivas. No obstante, es solamente a través de los distintos gremios, como es el Colegio de Trabajo Social, la Asociación de Psicología también se ha expresado en relación a esto, en cómo entonces con medidas más restrictivas hay otras problemáticas y dinámicas sociales que no se están tomando en consideración, como es el que con toques de queda más restrictivos, las víctimas de violencia doméstica están encerradas o pasan más tiempo con sus agresores. Lo mismo con las víctimas de abuso sexual, el maltrato, el cómo entonces si la economía entonces no se mueve, pues entonces cómo esto aumenta lo que son los problemas de alimentación en las familias. Entonces todos estos aspectos a nivel de los medios de comunicación y del Estado no se discuten, no se toman en consideración. Nunca hemos escuchado a la gobernadora mencionar, ¿verdad?, qué va a hacer en relación a esta problemática social que está presente. El hecho de que no se mencione no significa
que no existe. No significa que el maltrato ha disminuido, es que simplemente las personas están encerradas en sus casas y no tienen otras opciones al momento. Y yo he leído como 2 o 3 artículos buenos de periódicos donde han reseñado sobre la violencia intrafamiliar, pero han sido como 2 o 3 nada más. Luego de ahí está totalmente olvidado y lo digo con toda honestidad, me saca por techo porque ¿desde cuándo nosotros estamos diciendo que esto es un problema? Entonces, también lo vamos a ignorar durante la pandemia. Es que me saca que nosotros estemos obviando todos los resultados que la pandemia ha surgido. Nos estamos enfocando solamente en la economía, y digo la economía primordial porque ese es el enfoque que siempre han tenido en todos los discursos. La economía, hay que abrirla, hay que cerrarla, nos preocupa los negocios. Ese es el discurso que mayormente se ha dado. Pero entonces todas estas cosas que también son otros resultados, como es la salud mental y como son la violencia intrafamiliar, los tenemos ahí olvidados. Y por eso mismo también tienen olvidados los mismos profesionales que trabajan con estas situaciones, como los psicólogos, los terapistas, los consejeros, los trabajadores sociales, en donde todavía no somos considerados profesionales esenciales. Cuando nosotros como dije ahorita, desde el primer día seguimos trabajando y seguimos haciendo lo que tenemos que hacer. Pero no, gracias, pero no gracias, Verónica. Tú no cuentas. Y tampoco estoy incluso nosotras, ¿verdad? Trabajamos en unidades psiquiátricas, pero, ¿verdad? Como dijo Cristal ahorita, desde inicios de la pandemia no hemos parado de trabajar. Los trabajadores sociales del Departamento de la Familia no han parado de trabajar. Los trabajadores sociales en hospitales físicos, en las que están atendiendo, están llegando a los pacientes con el virus, no han parado de trabajar y ni siquiera ¿verdad? A estos grupos específicos en estos lugares de trabajo tampoco se han considerado para que entonces por lo menos ellos reciban los incentivos, ¿verdad? Que en términos de mayor exposición yo entiendo que ellos están más, porque entonces están en lo que es en la calle. Si estoy como trabajadora social en un hospital físico, pues entonces mi exposición es mayor. No estoy minimizando el resto de los trabajadores sociales, que no, pero tenemos que reconocer, ¿verdad?, que hay ciertos escenarios de trabajo cuya exposición es mayor. Claro. O aquellos, ¿verdad?, que no tienen la opción de lo que son las terapias virtuales, pues mucho mayor. Pero aquí estamos, no servimos. No sé si ese es el mensaje que están diciendo, pero ciertamente no existimos, no somos prioridad. Y tampoco estoy diciendo tampoco quiero minimizar o quitarle a aquellos profesionales que sí han sido considerados esenciales, como los doctores, los enfermeros, los paramédicos. O sea, obviamente ellos son esenciales, pero eso tampoco nos quita a nosotros. Y a eso es que vamos. Claro. En relación a lo que está haciendo está lo que es el proyecto 1646 desde el colegio, que no sé si tengan conocimiento de él, en el que entonces el colegio está expresando la importancia de que los trabajadores sociales sean considerados como trabajadores esenciales durante esta pandemia. También entonces lo que es la telemedicina, pues al principio se implementó para lo que son los médicos y psicólogos, pero los trabajadores sociales con práctica privada, poquito. Así que entonces también hubo que hacer un comunicado y llevarlo para que entonces esto pudiera ser aprobado y aquellos trabajadores sociales con práctica privada entonces pudieran entonces generar lo que son sus ingresos y entonces también pues atender a la población a la que asisten, que también necesita. Nosotros los profesionales también somos seres humanos. Nosotros también estamos viéndonos afectados. Quizás el efecto que nosotros hemos tenido no es el mismo que el de la mayoría de la población, pero por ejemplo lo que es el burnout, lo que es el estrés y la ansiedad ha sido bastante consistente en los profesionales. Yo he tenido que atender varios profesionales de hospitales o la mayoría de hospitales, pero han habido distintos escenarios en donde han tenido que parar de trabajar durante la pandemia porque la ansiedad y el miedo de contagiarse ha sido bastante elevada, que no han podido ser funcionales ni en su trabajo, en donde tiemblan, en donde sudan, estando en sus escenarios de trabajo, porque no se sienten protegidos, no sienten que las medidas que se deberían de tomar se estén tomando, sienten que están desprotegiendo a sus familias.
Al igual que tengo otras personas que dicen, mira, esto no vale la pena yo estar fajándome, trabajando tanto para la porquería que me pagan y para el colmo, el gobierno no me quiera ayudar económicamente por todo el trabajo que yo estoy haciendo. Por eso muchos de ellos optan por no trabajar y ¿verdad?, coger el desempleo. Esa es tu decisión si lo quieres hacer, pero la inequidad se siente y se transmite a través de la patología que nosotras le tenemos un poquito pero la patología nos ayuda a nosotras a guiarnos a dónde está la raíz del problema. La patología a mí me ayuda a entender lo que estás sintiendo y validar de que sí, es verdad, tú tienes todo el derecho de sentir lo que tú estás sintiendo, porque tu situación es real, tu situación está cañón. Bueno, mi gente, hasta aquí los dejamos. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, sabemos que hay muchas cosas que nosotras no hemos discutido, pero nosotras lo quisimos enfocar más bien dentro de lo que es la salud mental y cómo estructuralmente eso nos ha afectado. Hay muchos foros. El Colegio Profesional de Trabajo Social de Puerto Rico se ha encargado de hacer montones de foros que tengan que ver sobre los efectos del coronavirus en distintos escenarios, con viejos, con niños escolares, en los hogares, en los hospitales. Así que si ustedes están interesados en saber más sobre estos distintos enfoques, los invitamos a que busquen en la página del colegio, en Facebook del colegio, para que vean cómo se han discutido y cómo se han abordado estos temas y qué se está haciendo. Al igual que otras profesiones lo han hecho, psicólogos, al igual que abogados, así que no se preocupen. Lo que pasa es que tenemos que buscar y nosotras no tenemos el tiempo ni la capacidad para guardarlo todo. Hasta la próxima, mi gente. Se cuidan y sean felices. Mask, gloves, soap, scrubs, mask, gloves, soap, scrubs, mask, gloves, soap, scrubs, mask, gloves, soap, scrubs.